minutos para Vamos. no cortarnos la idea, como la vez pasada. Seu. Pumas. Pumas. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 2 del podcast. Café y fe. Hey, y la verdad estamos bien emocionados. Como se podrán dar cuenta, nada más estamos dos. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Joel Ramírez. Y yo soy Alexis Beltrán. Y estamos en este nuevo episodio. Esta vez pues César no pudo estar, lamentablemente. Lo extrañamos y esperamos que para el siguiente episodio pues pueda estar. Y te mando un saludo, César, donde quiera que estés. Ey, y igual nuevamente ya saben, la dinámica es pues vamos leyendo un capítulo de la palabra, vamos versículo a versículo, pues evidentemente enfatizando lo que Dios nos habló cuando lo estábamos leyendo. Sí, y realmente estoy muy feliz de este segundo capítulo. Estoy feliz de que tenemos esta chance y pues, bro, a darle. A darle. Entonces agarra tu Biblia otra vez, vamos a continuar, adivinaste, en Efesios capítulo 2. Y esta vez yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Digo, perdón, la nueva Biblia de las Américas. Y yo sigo con mi vieja confiable nueva versión internacional. Ey, entonces está bien padre, una traducción formal, una traducción dinámica, pues para que acomodes la que tú quieras. Aquí hay de todo. Exacto. Entonces, ¿quieres empezar a leer? Sí. Ok. La vida en Cristo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ok. A mí me gusta un buen esta parte, porque cuando lo estaba leyendo y lo estaba pues meditando, me di cuenta que lo que dice Pablo es que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y cómo esta desobediencia va regida por lo que él llama el príncipe de la potestad del aire. Es decir, la desobediencia es guiada por este espíritu, lo que al final nos conduce a muerte. O sea, básicamente es como leerlo al revés, ¿no? O sea, hay una desobediencia en nosotros, en el hombre, que es operada gracias ya sea a nuestra naturaleza pecaminosa, como dice Romanos 7, pero también conforme al espíritu que opera en este mundo. Y eso es lo que nos lleva a muerte. Y de hecho Pablo dice, ustedes que estaban muertos y que ahora han sido traídos a vida. Entonces me gusta mucho porque empieza con las buenas noticias, pero también empieza explicando cuál era como el motivo por el cual pues fuimos destruidos, que al final si nos vamos hasta Adán y Eva, pues realmente fue la desobediencia. Sí, a mí lo que me llama sobre todo en esta primera parte, se me hace muy como fuerte, muy duro, por así decirlo. Cómo empieza como estaban muertos en sus transgresiones y pecados. A lo mejor me voy a adelantar un poco más, pero más adelante cambia el tono. Yo siento que cambia el tono a un tono más de amor, más de las buenas noticias. Entonces siento que empieza duro, pero se pone mejor más adelante y me gusta cómo cambia. O sea, empieza duro como declarando así como estaban en pecado, pero hay un pero, Sí. y cambia. Entonces Sí. lo que me gusta cómo, o sea, no lo da todo por perdido, sino nos vienen las buenas nuevas y bueno, ahorita vamos a seguir leyendo y vamos Sí, a sí, ver sí. qué dice. Nada más rapidísimo, en el versículo 3, en la NBLA, dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y esto me llamó un buen la atención, porque alguna vez estaba escuchando que alguien decía que realmente todo lo que hacemos surge primeramente de la mente. O sea, literalmente de la mente. Y por eso Pablo, por ejemplo, en Romanos 9:1, en lo que es la Biblia Peshita, dice que precisamente el Espíritu Santo le daba testimonio a través de su conciencia. Y nuestra conciencia pues está en la mente. Entonces me gusta muchísimo cómo enfatiza siempre Pablo como la mente. O sea, como que lo que piensas. O sea, cuáles son las cosas que tú y yo no estamos permitiendo pensar. Pues realmente con base en lo que en esos pensamientos es con base en lo que vamos a actuar. Esas son las acciones que vamos a tomar. Entonces por eso también es la importancia de meditar en la palabra, para que entonces tu mente sea llena de la palabra de Dios y no de nuestras propias palabras o de las palabras del mundo. Sí, y también algo que más me llamaba la atención o me gustaba era como la postura que ahorita también tomaba Pablo, porque también
si bien a lo mejor al principio decían ustedes, luego cambia a nuestros deseos pecaminosos, o sea, como que ya se involucraba más. Sí. Entonces era como cierta humildad de que, puntos, a lo mejor ahorita ya era el apóstol Pablo, ya estaba predicando y hablando, pero también reconocía que él tenía sus pecados, ¿no? Sí. Entonces me gusta como eso de que no se exalta, no se separa de los demás. Sí. Está chido. Me gusta. Versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso está muy perro. Porque... Ay, perdón por la expresión. Pero al final, algo que dice Pablo es: todos somos pecadores. O sea, todos fuimos destituidos de su gracia. Pero fuimos salvos por su gracia. Y esta salvación, de hecho, más adelante dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Estoy en el versículo 8. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y lo que me gusta un buen es que al final Pablo está diciendo: ustedes tienen un diseño original que es ser como Cristo. Por eso yo creo que cuando en el principio Dios creó al hombre, dice que vamos a crear al hombre conforme a nuestra semejanza. Y al final ese es también, cuando dices salvados por gracia, dice, o sea, por más que hagamos, o sea, por más que hagamos 10 podcasts, 20 podcasts, 100 podcasts, por más que prediquemos en la calle, por más que hagamos, nada en lo material que nosotros hagamos puede satisfacer nuestra condición de pecado, que es inmaterial, y sobre todo entendiendo que lo único que pudo satisfacer ese pecado fue la sangre del Cordero de Cristo. De hecho, este libro, Efesios, muchos como que lo atribuyen a la teología de Pablo, ¿no? O sea, ¿cuál es la teología de Pablo? ¿Cuál es la teología que tenían los apóstoles? Y me gusta muchísimo, porque al final dice, fueron hechos para andar en buenas obras, para andar en ellas. Ya redundé un montón, pero ese es como la idea principal, ¿no? Tenemos un diseño original que, estando aquí en la tierra, evidentemente por el pecado, pues no caminamos con base en ese principio, y después a través de Cristo, pues podemos caminar en eso como consecuencia de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, y como consecuencia de estar siendo constantemente renovados. Aquí lo que a mí me gusta, y creo que lo habíamos tocado en el podcast pasado, la palabra gracia. Cómo la gracia no se nos es dada, es un regalo que no merecemos, y aquí lo menciona, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Ese hincapié de que, o sea, se nos está dando algo que no merecíamos porque éramos pecaminosos, nos seguíamos por nuestros impulsos. Y aquí, como Pablo decía, como te decía al principio, empieza duro, empieza así como ustedes han fallado, ustedes así, y aquí es como de pero hay gracia, Dios nos está dando gracia a través de Jesús. Entonces, como ahora ya podemos recibir algo que no merecíamos y recibimos ese amor. Entonces me gusta mucho la palabra gracia. Como no lo merecíamos, pero ahora se nos ha dado, y pues si se nos ha dado no hay que menospreciarla, hay que tomarla, hay que hacerlo parte de nosotros y no soltarla. Sí. De hecho, justamente algo que leí hace ratito, bueno, estoy a punto de acabar un libro que se llama Te costará todo, de Steven Lawson, y precisamente decía eso, ¿no? Como que la salvación es gratuita, pero nos cuesta todo. Y que cada uno discierna lo que nos cuesta, ¿no? Y hablaba mucho con respecto a la parábola del hombre que empieza a construir una casa y después ya no tiene para terminarla, ¿no? Porque no calculó el costo. Y seguir a Cristo es eso. Antes de seguir a Cristo, nosotros calculamos el costo de lo que representa seguir a Cristo. Pero al final entendemos que nos cuesta todo aquí en la tierra, pero ganamos todo en el cielo con Él. Y sobre todo lo ganamos a Él. Entonces, la recompensa es más grande allá.
La recompensa es más grande y la recompensa la podemos disfrutar acá porque nuestra recompensa es Cristo. Entonces me encanta, o sea, me encantó esa parte del libro. ¿Quieres seguir? Sí, bueno, también terminando, algo que me gusta, que decían, bueno, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. A veces pues es fácil el querer decir, no, pues yo voy a apoyar, yo voy a hacer, yo voy a estar sirviendo todos los días. Y como ya con eso me gané la gracia, pero otra vez es un regalo y aparte no te lo puedes ganar por, por obras. Y sobre todo no hay que jactarse de eso. Es importante porque yo siento que es muy fácil poder caer en eso. Sí. Y es bueno tener como los pies en la tierra y saber que se nos es dado por regalo y no por obras. Ok, entonces seguimos en el 11. ¿Quieres que lo lea? Ok. Unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a sus enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y de hecho justamente aquí está una de las cosas bien fundamentales que como cristianos pues evidentemente creemos, el cual es que antes de venir Jesús pues estaba separado entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y algo que se me hace bien interesante que dice en el versículo 12, dicen, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Y al final, por ejemplo, cuando está hablando de esta pared divisoria, obviamente está hablando en un sentido espiritual, pero en el templo de esa época, el templo que fue destruido en el 70 después de Cristo, de hecho, había un muro, aproximadamente se cree que de 1.5 metros, en donde pasando ese muro solamente los judíos podían entrar a hacer, pues evidentemente, adoración a Dios. Entonces también está hablando en un sentido casi como literal, diciendo, ya el templo ya no importa, o sea, ya no... Y es lo que también Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4, ¿no? Que dice, va a haber un momento en donde ni aquí en este monte ni allá en Jerusalén me van a adorar, sino que el Padre levantará adoradores en espíritu y en verdad. Ey. Entonces, justamente yo creo que algo que también Pablo está pues confirmando aquí es que en este momento donde ya está el Espíritu Santo pues moviéndose ya sobre la tierra y sobre los cristianos, pues claramente, o sea, ese muro que había pues es derribado y Dios de dos pueblos hace uno. Y aún así, bueno, yo, ¿verdad? Considero que aún así los dos pueblos tienen diferentes pues funciones, pero delante de Dios pues todos somos iguales. Sí, y una vez más tomando esta nueva parte, esa parte final, por así decirlo, aquí siguen las buenas noticias. Aquí dice cómo está diciendo que los no judíos también nos convertimos en ciudadanos.
Porque antes éramos excluidos, antes éramos pecaminosos y ahora ya somos perdonados, ya tenemos gracia y ahora ya somos ciudadanos. Entonces está muy padre, digo, empezó algo fuerte, pero terminó con buenas noticias, con aliento, por así decirlo, porque ya está diciendo, ya somos parte de la familia, de la ciudad, y entonces es como da ánimos, por así decirlo. Sí, y justo me encanta eso, o sea, precisamente lo que dices, porque pues al final sabemos que pues, en el mundo gentil, los que pues, no somos judíos, pues gracias a Dios la iglesia ha crecido demasiado. Eh, Creo que a día de hoy pues gozamos realmente también de la predicación de los apóstoles que fueron judíos. Y algo que me gusta mucho, y cuando está hablando de paz y unidad, es que ese fue el principio de una oración contestada de Jesús en Juan 17, cuando dice que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y a mí me rompe la cabeza cómo Jesús no solamente pensó en sus discípulos, sino que se extendió y él estaba viendo más allá. Evidentemente él conoce todo, pero creo que es una de las oraciones pues más hermosas que hay en la Biblia, si no es que la más hermosa, porque esa unidad se va a lograr a través del Espíritu Santo. Y esa unidad que a lo mejor todavía hoy en día existe división entre pues judíos, gentiles, bueno, iglesia internacional, judíos mesiánicos, como que cada, incluso interdenominacional, va a haber un momento en donde todo eso va a ser derribado y el Espíritu Santo va a preparar esa iglesia gloriosa para la segunda venida de Jesucristo. Y eso es de hecho también nuestra oración, es algo que nos encanta hablar. Igual a lo mejor un día vamos a hablar más de eso. Pero me gusta muy que Pablo está diciendo aquí que también es necesario la paz y la unidad. Porque en ese momento habían distinciones, o sea, en ese momento sí habían como tensiones de, bueno, casi casi quién es el que como que debe mandar, ¿no? Pues en esta nueva era del Espíritu Santo. Y ya lo último que me gustaría a mí enfatizar es el versículo 22, cuando dice en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y me encanta porque al final también es nosotros como iglesia, como cristianos, pues somos morada de Dios, o sea, somos morada del Espíritu. Y eso es tanto un beneficio, como decía Alexis, pero también es una responsabilidad. Hay gracia y hay misericordia en Dios, pero también es un Dios de juicio. Y creo que entender esta dualidad de Dios nos lleva a vivir un cristianismo más maduro y nos lleva a vivir un cristianismo en donde entendemos que ya no somos nosotros quienes gobernamos nuestra vida, sino que es Cristo quien gobierna nuestra vida. Y todo lo que vamos a hacer es cristocéntrico. Wow. Y a lo mejor antes de cerrar también quería recalcar, leyendo otra vez, hay una parte que aquí en el 15 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Y se me vino a la mente, o sea, de pasar a pueblos, que puedo pensar un pueblo, pues, digamos, pequeño, a lo mejor. Humanidad es pues todo, ¿sabes? Es como los gentiles pues somos todos nosotros, todos los que no somos judíos, y pues a veces como que nos olvidamos de pues, esparcir ese amor también. Si ya se nos ha dado, nosotros también poderlo compartir y seguir expandiendo la palabra, el cariño. Entonces se me hace muy padre cómo de un pueblo lo pasó a una humanidad. Sí. O sea, como que escaló. Sí. Y pues qué gran regalo de que se abrió esa brecha, quitó el muro para todos. Sí. Entonces es como que me voló la cabeza, me imaginé, te digo, pensé un pueblo, 15 personas, a humanidad, todo el planeta. Entonces como, wow. Sí. Y me gusta mucho lo que dices porque de hecho, es uno de los temas que más me apasiona, porque a lo largo de la Biblia y los profetas ya se ve este corazón de Dios de restauración a todas las naciones. Estaba leyendo Jonás, estaba leyendo, por ejemplo, el Salmo, ¿cuál es? 117, estaba leyendo Miqueas 4, o sea, como que hay muchos como capítulos de la Biblia que hablan precisamente de extender, pero vemos aquí en el Nuevo Testamento cómo empieza ese cumplimiento parcial
donde se empieza a evangelizar tanto, pues en este caso fue lo que es Asia Menor, que es Turquía, donde, por ejemplo, Juan le dio la visión de Apocalipsis y le habló a las iglesias, como Pablo, ¿te acuerdas, no? Cuando fue a predicar a Europa y como también otros fueron a predicar hacia India, o sea, y el evangelio realmente se extendió a la humanidad y eso es por gracia de Dios y es un regalo que creo que a día de hoy nosotros podamos leer, no sé, la nueva versión internacional, una NBLA, porque realmente nos fortalece muchísimo nuestra fe, pero además de eso, como dices, ¿cómo nosotros podemos ahora dar eso? Pues una de las cosas es este podcast, por ejemplo, y es algo que arde en nuestro corazón y ojalá y te haya también sido de bendición para ti. Te haya también sido. Así es. Y la verdad, digo, esta parte me da mucho ánimo, como que me da esas ganas de querer compartirlo, porque no todo es malo, y si bien tuvimos un pasado, a lo mejor Dios quiere cambiar ese pasado y darte una nueva identidad, ser nuevo ciudadano Sí, de esta humanidad, sí, porque no es pueblo, yo voy a decir humanidad. sí. Y pues, ahora sí que hay para todos, es cosa de que lo aceptes Sí, y de nosotros de compartirlo. sí. ¿Y ya? Con eso estamos terminando Efesios capítulo 2. Lo quisimos hacer un poquito más cortito. Algo más conciso y pues realmente una bendición. Alegra mi corazón estas palabras. Estoy feliz. Gracias por este rato, Joe. No, gracias a ti, amigo. Gracias a Dani en producción. Ah, sí, ya tenemos producción. ¿Cómo ven, No, Shout hombre. out a Dani. Dijimos que íbamos a mejorar la calidad y mira, los micrófonos. Obviamente, aquí las bases, pero pues mira, vamos mejorando. Cada vez van a haber mejoras porque esto es para Dios y no para nosotros. Ey, gloria a Dios. Y con eso estamos terminando. Muchísimas gracias por ver. Esperamos que se suscriban a nuestro canal. Les mandamos un abrazo, bendiciones y los queremos mucho. Que Dios los bendiga. Amén. Nos vemos.